Aquí en el set de Noticias RCN, José Manuel Martínez, él es el director de Fiscalías en Bogotá. Con él vamos a hablar de varios temas de bandas criminales en la capital. Doctor Martínez, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de ese tema de bandas criminales, pero primero yo le quiero preguntar por este caso que tiene, digamos, conmocionado al país, este pequeño de 5 años que fue asesinado por su propio padre, y el tema de la violencia intrafamiliar, esas denuncias que había hecho la mamá del pequeño, que había sido maltratada por su papá, porque aún así a este hombre se le permite las visitas con su hijo, sabiendo que tiene, digamos, denuncias por violencia, por abuso, por acoso. Bueno, nosotros lo que podemos decir es que para Bogotá el fiscal general ha tenido una gran estrategia en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Por eso se han constituido unas rutas de judicialización. Eso significa que la víctima llega a estas rutas de judicialización. Hay fiscales itinerantes, en el caso, por ejemplo, de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, se encuentra la ruta de Corposol. Allá llega la víctima, pone la denuncia, están los psicólogos, están todos los legistas, está el fiscal, inmediatamente si hay elementos materiales se hace la valoración de riesgo, se corre traslado del escrito de acusación. Eso es lo que le corresponde en ese caso a la Fiscalía. Pero también las víctimas pueden acudir a las comisarías de familia, donde efectivamente también hay medidas de protección para los menores o para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Bueno, doctor Martínez, ahora sí pasemos al tema de las bandas criminales, de lo que está pasando en la ciudad, porque definitivamente los bogotanos sienten que hay una inseguridad, que son presas de la violencia, de la inseguridad, de los ladrones. Hemos visto casos de embolsados y para eso yo le quiero pedir a nuestro equipo de producción que pongamos aquí un mapa para que usted me vaya hablando del tema de las bandas criminales y de la acción de la Fiscalía en este tema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, como les decía al principio, hay una gran estrategia de seguridad para Bogotá. Se ha diseñado con el fiscal general, con la delegada en seguridad territorial y parte de focalizar los puntos más complejos de inseguridad en Bogotá, donde existen bandas criminales de microtráfico que acarrean también temas de homicidio. ¿Y todas estas son las bandas que operan en Bogotá? Estamos hablando de cuántas, más o menos. Sí, pues lo que pasa es que estas son las bandas, con la estrategia de la Fiscalía, es de las investigaciones sostenidas en los territorios. Entonces, gracias a que hemos impactado estas bandas en estas localidades, es que han emergido, digamos, otras investigaciones y nos ha permitido desarticular. Por eso llevamos más de 219 bandas desarticuladas. Las zonas más complicadas pues son las que ustedes conocen, Kennedy, Bosa. Ahí estuvo el año pasado un gran objetivo estratégico para la Fiscalía que fue Camilo. Después tenemos Ciudad Bolívar, donde están estas organizaciones criminales que desarticularon, todo el tema de Rafael Uribe. Y muy importante en el centro de Bogotá, todo lo que es en el barrio Santa Fe, Maracuchos, Panteras, Cefiro. Eso es lo que permite tener fiscales itinerantes, investigadores instalados en la zona y poder continuar con la desarticulación de bandas. Quiero que hablemos de esta cifra, 665.000 millones de pesos, porque hay una directiva del fiscal general Francisco Barbosa que es no solamente ir detrás de las bandas, sino también de los bienes de estas bandas. Mira, esta cifra es histórica para Bogotá, inédita. 665.000 millones de pesos en operaciones de la Dirección Especializada contra la Extinción de Dominio, precisamente de todas estas organizaciones criminales. O sea, la faceta de multicriminalidad de las bandas criminales está dirigida al tema de desarticular, digamos, la organización en sí, al tema de los funcionarios, digamos, de policía o servidores públicos que puedan estar apoyando la organización criminal, y lo tercero, las rentas criminales. Mire, 665.000 millones. Llevamos por el billón de pesos en Bogotá en materia de operaciones de extinción de dominio. Doctor José Manuel, entonces quiero pedirle ahora que vea el siguiente informe que preparó nuestro editor judicial Felipe Quintero, que revela además detalles inéditos del caso de la única mujer cuyo cuerpo fue hallado en bolsas de basura en Bogotá. Veamos. Ella era una mujer de 20 años, hallada embolsada en una caja de luz en el centro de Bogotá. Los maracuchos la asesinaron, según la Fiscalía, por no pagarles una vacuna para trabajar en el barrio Santa Fe. Noticias RCN conoció una necropsia de esta trabajadora sexual, que se convierte en la primera mujer víctima del fenómeno de embolsados en Bogotá. Se observan lesiones en muñecas ocasionadas por ataduras. Este trauma no conduce directamente a la muerte. Fue infringido mientras la víctima se encontraba con vida, produciéndole intenso dolor y sufrimiento. Esta es la víctima número 23 de esta temible banda desarticulada en Bogotá, que cuando fue capturada, así rastrearon sus conversaciones. ¿A quién escogieron más?
A la mona, David, Marlene, el que estaba picando, Goyito, la mona, Blancanieves y el lobo. Según la fiscalía, esta es la explicación. Leo hace referencia a que está aprendido con una persona a la que nombra con el seudónimo de Marlene, persona que estaba picando, posiblemente homicidio. El ente acusador avanza rápidamente en el esclarecimiento de este tipo de homicidios que pone en vilo a la ciudad de Bogotá. José Manuel, yo rápidamente quiero preguntarle una cosa. Cuando hablan allí en las interceptaciones de picando, ¿es picando los cuerpos? Sí, pues se han encontrado unas huellas expresivas de violencia en los cuerpos, o sea, de torturas. En el caso de Maracuchos, efectivamente estas personas estuvieron en un sitio donde fueron torturadas. No significa que exista en Bogotá un sitio donde hayan casas de tortura, ni mucho menos, pero sí hay unos lugares donde se han desarrollado esos actos criminales. Mire, en este momento José Manuel, nuestro editor judicial Felipe Quintero, se encuentra en nuestra pantalla, Toshi. Él tiene justamente los casos de estos cuerpos que han sido hallados desmembrados y en bolsas de plástico. Felipe. Hola Maritza, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues acá tenemos en este mapa que son 7 las localidades que han sido afectadas por este fenómeno. Suba, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Mártires y el barrio Santa Fe. En este momento, según la Fiscalía, existen 22 víctimas hombres y una víctima mujer. Hay 7 víctimas con avance. Le pregunto al doctor José Manuel Martínez, ¿en qué van esos 7 casos de víctimas con avance? ¿Y por qué siguen apareciendo cuerpos hallados en bolsas en Bogotá? ¿Qué estrategia tiene la Fiscalía? Bueno, la estrategia que tenemos para el tema de embolsados en Bogotá, y es la instrucción que nos ha dado el fiscal general de la Nación, es desarticular la integridad de la banda. En los casos de embolsados, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que hay 7 casos de avance en las investigaciones, eso significa que se han esclarecido, y fueron 4 casos que se esclarecieron con la organización Maracuchos. De estos 22 casos, no todos son por organización, han habido unos casos aislados, y en las próximas semanas la Fiscalía va a estar entregando unos resultados sobre el esclarecimiento por delitos, por organización, o sea, por bandas criminales de estos casos de embolsados. Felipe, ¿tiene otra pregunta? Sí, efectivamente, Maritza. Doctor José Manuel, también le pregunto sobre este tema de las casas de tortura. ¿Qué se ha podido identificar y cuántos allanamientos van específicamente en estos lugares donde se realizan este tipo de actos pues deplorables? Bueno, lo que hemos de las evidencias, del soporte probatorio y los procesos, no se encuentra en Bogotá un sitio especializado donde estén haciendo torturas, ni mucho menos casas de pique. Pero sí, estas bandas han utilizado esa violencia expresiva sobre los cuerpos. Entonces, en los allanamientos que se han realizado aplicando todas las técnicas avanzadas de investigación, las aplicaciones de los reactivos, pues se han encontrado las evidencias de todos los desarrollos de las torturas, se han encontrado la sangre, se han encontrado todo, como en el caso de los Maracuchos, que estas 4 víctimas, una trabajadora sexual, pues fue torturada precisamente porque no se dejaba extorsionar por parte de la organización, que le cobraba una mensualidad por trabajar en esa cuadra de Maracuchos. Pues doctor José Manuel Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguimos muy atentos a todo.